Hola, bendiciones en el nombre de Jesús, habla el hermano César y simplemente les quiero dar mi testimonio. Quiero dejarles saber a ustedes un poquito lo de mi pasado, cómo llegué a Jesucristo, cómo es que llegué a las cosas del Señor y cómo es que el Señor a hoy pues está trabajando en mi vida, ¿verdad? Nada es imposible para el Señor. Así es que si alguien está pasando por una adicción o un problema donde piensan que no hay salida, sí hay salida. Y esa vida y esa solución es Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo no es, no lo vean como una religión, no lo vean como otra cosa religiosa, sino Jesús en verdad salva, Jesús en verdad transforma vidas. Y quiero decirte que pues en algún momento de mi vida yo anduve en adicción, en drogas, en alcohol. A muy corta edad empecé a robar carros, empecé a robar, a entrar a robar a casas. Y bueno, todo lo que hacía era que me drogaba y hacía pues cosas malas, ¿verdad? En algún momento también llegué casi pegarle a mi mamá. Una ocasión que mi mamá me agarró drogado, casi ya la mataba, ¿verdad? Del coraje, porque ella me descubrió drogándome y del coraje pues yo la quería matar. Bueno, no estaba en todos mis sentidos, ¿verdad? Estaba pues ahora sí que controlado por el enemigo, por el demonio. Y es una cosa que pues quiero que entiendan, que existe un enemigo, existe un demonio, pero también existe un Dios que salva. Así es que si al día de hoy no has hecho a Jesucristo como tu Rey, como tu Salvador, como tu Señor, hazlo a hoy, que a hoy es el día de salvación. Amén. Así es que espero que esta prédica lo encuentren, pues no sé, una ayuda para alguien, esperanza. Y pues bueno, escúchenla y que el Señor los toque a través de estas palabras. Amén. Sean bendecidos. Amén y amén. Pues con Él todo lo podemos, ¿verdad? No hay imposibles. El impedimento somos nosotros mismos al no creer. Pero vamos a hacer oración. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Mi Señor, te doy gracias por tu santa voluntad. Te doy gracias, Señor, porque tu palabra es verdadera, Padre. Te doy gracias, Señor, por mis hermanos que están aquí y los que van a ver este video. Los bendigo en el nombre de Jesús, Señor. Hablo, Señor, que tu bondad los va a tocar en cada área de sus vidas, ya sea físico, ya sea espiritual, ya sea en su familia, sea en sus finanzas, en sus trabajos, en sus hogares, Señor. Hablo vida en el nombre de Jesús. Hablo, Señor, que tu presencia está aquí en este lugar. Y ahora mismo en el nombre de Jesús, todo lo que no es de ti, Padre, lo que quiera bloquear, Padre, lo removemos ahora, fuera, en el nombre de Jesús, ahora mismo. Hablo paz, hablo libertad y Señor, hablo que cada palabra que va a salir de mi boca es simplemente para edificar tu cuerpo, Señor. Es para exhortar, para levantar a tu gente, Señor, para que ellos vean quién son ellos en Jesucristo, que su identidad está en Jesucristo, Padre. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bueno, hermanos, pues gracias a Dios estamos aquí otra semana y quiero recordar que Dominion Life Church en español no solamente es una iglesia, sino es un centro de entrenamiento. Venimos aquí no solamente a aprender la palabra, sino a hacer la palabra. ¿Qué es bueno solamente tener información y no saber cómo aplicarla? ¿Qué es de bueno memorizarse 100,000 escrituras y no tener revelación de lo que estamos leyendo, verdad?
Pero bueno, el día de hoy, hermanos, quiero hacer algo diferente. Creo que es justo que pues me conozcan un poquito más. Tal vez algunos han escuchado mi testimonio, tal vez otros no, está bien. Pero me gustaría platicar mi testimonio, porque es importante dar el testimonio de uno. He escuchado en el pasado, dice gente, ¿verdad? Dice que cuando uno da su testimonio le estás quitando toda la gloria al Señor. Esa es una mentira. Si la gente no escucha lo que el Señor ha hecho en tu vida, ¿cómo es que la gente va a saber que tenemos un Dios bueno? No me estoy glorificando a mí, ¿verdad? Ni glorificamos a ningún hombre, sino glorificamos al Señor, que lo que hace a través de nosotros. Amén. Vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Vuelvo a repetir, 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4, y dice así: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Vuelvo a repetir, en los cuales el Dios de este siglo cegó al entendimiento de los incrédulos. En algún momento de mi vida yo fui ciego, yo no podía ver la verdad, yo no podía ver las cosas del Señor. En primera, para los que no saben, soy de la Ciudad de México. Fue ahí donde yo nací, yo crecí ahí, y pues la Ciudad de México es una ciudad pues hermosa, pero a la misma vez México es un país que es corrupto. Es un país donde hay mucha adicción, mucha droga, donde niños pequeños desde los 11 o 12 años ya empiezan a andar en la calle, empiezan a drogarse, empiezan a tomar. Y yo estaba en eso. Mi papá no estaba en ese tiempo conmigo. Mi papá estaba aquí en los Estados Unidos y yo estaba allá con mi mamá. Entonces mi papá, pues, él le gustaba a las mujeres, era un mujeriego. Y mi mamá, pues, por tratar de tomar venganza, ella hacía lo mismo. Iba y dormía con demasiados hombres, pues no había ninguna autoridad en mi casa, no había como una persona adulta que me guiara. Pues lo único que quedó para mí fueron las calles. Lo único que quedó para mí fue salir a las calles, aprender a hacer lo malo. A mi corta edad, desde los 11 años, empecé a fumar marihuana, empecé a tomar, empecé después a meterme en otras drogas, empecé a fumar piedra y después me iba a meter a robar a la casa de los vecinos, solamente para el vicio, para nada más, a mi corta edad. Había veces que ya ni llegaba a la casa. ¿Por qué? Porque me la pasaba toda la noche tomando, me la pasaba toda la noche haciendo pues lo que no tenía que hacer a mi corta edad. Bueno, pues eso pasó por un par de años. Mi papá no estaba ahí y mi mamá, pues puedo repetir, ella estaba en lo suyo, ¿verdad? Y yo estaba tan perdido, y también tuve un accidente desde niño con lo de mi ojo, ¿verdad? A mis 3 años de edad yo perdí mi ojo a través de un accidente que mi mamá cuenta que yo estaba jugando y me golpeé tan duro en la pared que eso creó como presión en el ojo, y cuando a las 2 semanas mi ojo empezó así como a moverse y tenía como dolores de cabeza. Entonces cuando me mandaron al especialista, dijeron que tenían que remover el ojo o iba a estar completamente ciego. Pueden ver que desde muy corta edad el enemigo ha intentado sacarme de este mundo. El enemigo desde muy corta edad, él ha querido destruir mi vida. Y en ese tiempo pues yo no entendía, ¿verdad? Yo no entendía las cosas de Dios. Y entonces después yo fui descubriendo después, ¿verdad?, que había brujería en la familia también. Mi abuela, por parte de mi papá y por parte de mi mamá, ellas eran brujas. Y yo tenía muchas experiencias con demonios. Yo veía demonios todo el tiempo, me atormentaban todo el tiempo. Y yo no entendía por qué me pasaba esto. Y me pasaba todos los días, esto pasó por muchos años.
y no me lo podía explicar. Pero hermanos, mi punto que quiero hacer es que el enemigo, ¿verdad?, siempre va a traer las mismas trampas. Y en ese momento yo estaba solo. ¿Por qué? Porque mi papá y mi mamá no estaban ahí. Y a pesar de lo que pasó, lo de mi ojo, eso también me entró una depresión. Y en esa depresión pues entré a las drogas, empecé en el alcohol, empecé a estar con mujeres desde muy temprana edad, ¿verdad? O sea, yo estaba completamente por adentro destruido y trataba de buscar felicidad en las cosas que no eran, en las cosas del mundo. Y dirán, pero hermano César, ¿por qué platicas todas esas cosas? Te voy a decir por qué. Porque este mensaje tal vez no es para todos, pero es para alguien. Este mensaje tal vez le está dando esperanza a una mamá, le está dando esperanza a un hermano, a una hermana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mientras tengamos vida en este mundo, hay esperanza. Una vez muertos, ya no hay esperanza, hermanos. Pero te quiero platicar más, ¿verdad? Y vamos a ir a lo que dice aquí, vamos a ir a Juan 10:10. Y la razón por la que vamos a leer Juan 10:10 es que porque muchas personas piensan que Dios es el que me está dando todas estas cosas. ¿Por qué Dios me está castigando? ¿Por qué Dios es el que me hace pasar por estas cosas? Y mucha gente se enoja con Dios y se desapartan de Dios, se ofenden con Dios, porque piensan que todo lo que están pasando en su vida, todo lo malo viene de Él. Cuando la palabra claramente nos dice que hay un ladrón, que hay un enemigo. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Ese es el trabajo del enemigo. Pero mira lo que dice aquí. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermanos, vuelvo a repetir una y otra vez. El enemigo es el que nos aflige. El enemigo es el que nos quiere ver muertos. Y yo te voy a decir una cosa. Si tú has pasado por muchas cosas en tu vida desde niñez, una tras otras, y te has salvado de varias muertes, es porque tú tienes un llamado en tu vida. Y por eso es que el enemigo quiere quitarte la vida. Pero déjame decirte, hermanos, hubo momentos en mi vida que yo me quería quitar la vida. Hubo momentos en el que yo tomé varias veces pastillas, pero no me pasó nada. Una ocasión hasta tomé veneno de ratas, no me pasó nada, ¿verdad? Simplemente unos efectos, pero hasta ahí. Pero mi niñez fue una niñez tan fea, tan horrible, que un niño nunca hubiera visto lo que yo vi. Mi mamá durmiendo con diferentes personas y desde niño yo viendo todo eso. Mi mamá no lo escondía. Después mi mamá, a un par de años, se disculpa conmigo y dice que pues ella pensaba que yo al ver eso, que le estaba como llegando a mi papá. Pero en realidad me estaba lastimando a mí. No estaba lastimando a mi papá. Y es aquí donde viene la mente, ¿verdad?, renovada. La puedes renovar a lo que es el enemigo o lo puedes renovar a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que eso creó como un trauma, ¿verdad?, cuando era niño. Yo veía a toda mujer, que toda mujer era igual, que toda mujer se dormía con todo hombre. Y eso me pasó por años, que no podía tener, ¿verdad?, no podía mantener una relación con una persona, no podía mantener un trabajo, era muy inseguro, no podía ni hablar con la gente. Y eso fue lo que creó el enemigo, plantó esa semilla en mi mente. Plantó una semilla donde yo no tenía respeto ni para las mujeres. No tenía respeto ni para nadie, ni para mí mismo, para serte honesto. Porque si yo hubiera tenido ese respeto para mí,
pues yo no hubiera metido en drogas, yo no hubiera hecho otras cosas así, ¿verdad? Pero anyway, eso fue lo que creó muchos problemas psicológicos en mi vida. Creó muchas emociones por todos lados. Yo era muy inseguro. Había muchas veces que no podía ni hablar con gente, enfrente a enfrente. No podía ni estar con gente. Me daba como un pánico, me daba como miedo, etcétera. Pero miren en la posición que Dios ha puesto, donde le tengo que hablar a gente. Lo que el enemigo intenta hacer para malo, el Señor, mira, no, este es mío. Este es mío y para eso lo voy a usar a Él. ¿Y qué te estoy diciendo con esto también, hermanos? Que a veces tenemos que pelear y enfrentar nuestros miedos. Si usted no enfrenta al enemigo, porque el miedo es un espíritu. El miedo es un espíritu. La cobardía es un espíritu. Pero ¿qué es lo que dice el Señor? Dice, yo no te he dado un espíritu de cobardía, pero un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Pero déjame recordarte también que si tú no eres salvo, si tú no has recibido al Señor, no vas a tener esa promesa. Por eso es que es necesario la salvación, hermanos. La salvación es necesario. Muchas de las veces nosotros creemos, o mucha gente cree, que todo mundo es hijo de Dios. No, no todo mundo son hijos de Dios. Somos la creación de Dios y hay unos que son hijos de Dios. La palabra dice que todo aquel que ha recibido el Espíritu Santo son hijos de Dios. Eso es lo que dice la palabra. Y es por eso, hermanos, que es importante saber nuestra salvación. Pues después de ahí, ¿verdad? Tuve una experiencia espiritual. Mi papá me dijo, ok hijo, vienes aquí a los Estados Unidos o te vas a morir. Te vas a morir en las calles o te vas a morir en adicción o alguien te va a matar. So le dije, ok, yo vine aquí a los 14 años y traté de estar limpio por un par de meses. Después regresé a hacer cocaína, empecé a tomar pastillas, empecé a fumar otra vez. Pero esta ocasión era como, ¿cómo te diré? Hay personas que cuando hacían droga, por ejemplo cocaína, ¿verdad? Usaban una bolsita, una línea, ¿verdad? Y esperaban una hora, 2 horas para hacer otra. No, yo lo que hacía es que abría la bolsa, ponía la mitad de la bolsa, me esperaba unos 15 o 20 minutos para hacer el resto de la bolsa. Había veces, hermanos, que me drogaba tan feo que mi corazón sentía que iba a explotar de tanta cocaína. A veces, hermanos, sentía como que el aire se me iba. O a veces hasta podía escuchar mi corazón de que palpitaba tan rápido y fuerte. Dios me salvó de muchas, déjame decirte. Me salvó de muchas. Y no solamente de drogas, sino de situaciones donde yo estaba. Porque las drogas te ponen en situaciones donde también te pueden quitar la vida. Y bueno, ¿qué te puedo decir? México lindo y querido, ¿verdad? Es lindo en paisaje, pero vuelvo a repetir, es corrupción. Y pues desafortunadamente, desde niño yo aprendí eso, aprendí a hacer lo malo. Y cuando llegué aquí, era difícil para mí no hacer drogas. Hasta que un día tuve una experiencia. Un día, ¿verdad? Porque siempre que hacía cocaína no me iba a dormir ya hasta como a las 5 o 6 de la mañana, porque no podía dormir, no, esa cosa no te deja dormir. Y era como a las 5 o 6 de la mañana y de repente me entra el sueño y me despierto, ¿verdad? Por un segundo y me vuelvo a dormir otra vez y sentí como mi espíritu se salió de mi cuerpo. Después ahí vi un túnel negro que hacía como que rodaba así el túnel
y al final del túnel había una luz brillosa. No había noción de tiempo, todo era paz, yo caminando hacia la luz, y al caminar hacia la luz se hacía pequeña, pequeña, hasta que finalmente se cerró, y todo estaba oscuro. En ese instante me entró pánico, entró miedo, y dije, Señor, ¿esto qué es? ¿Esto ya es mi final? ¿Verdad? Y de repente todo se quedó callado. Y de repente sentí, como den cuenta, como cuando los doctores están reviviendo a una persona en el hospital, cuando le dan como electricidad. Así, mi cuerpo saltó y sentí como mi espíritu regresó. Y sentí una presencia cuando yo me desperté. Y desde ahí yo supe que el Señor me dio otro chance para vivir. Yo había podido estar muerto en ese instante. Y tuve una experiencia de muerte. Yo creí que yo morí y el Señor me dio otra chance. Entonces, ¿qué es lo que pasó, hermanos? Que empecé a buscar de Dios, pero empecé a buscar en lugares que no eran. Fui a un centro de meditación donde supuestamente todos se visten en blanco y meditan. Eso no fue para mí. Fui a una iglesia católica. Eso tampoco fue para mí. Hasta que una vez había un tipo, ¿verdad?, en la calle, predicando el evangelio. Y yo decía, aquí viene un religioso, simplemente quiere mi dinero, simplemente quiere mi atención, ¿verdad? Y él siguió intentando, entonces hasta que una vez ya pues me llamó la atención y me empezó a hablar él y me empezó a hacer oración. Y dice, yo te invito a mi iglesia, dice, ven a mi iglesia. Y bueno, pues fui a su iglesia. Por primera vez entré a una iglesia cristiana. Y pues para mí todo era raro porque saben que mucho latino, mucho hispano crece en lo que es católico, ¿verdad? Y ven las imágenes y todo eso. Y pues yo entré a una iglesia cristiana y dije, bueno, ¿dónde están las imágenes? ¿Dónde está la Virgen? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está el otro? ¿Verdad? Y la gente empezó a hablar en lenguas y la gente se caía cuando oraban oración por ellos. Y dije, wow, ¿qué es esto? Y entonces, pues sí, como que me asusté y como que no sé qué estaba pensando. Y dejé de ir a la iglesia. Y después, no me lo van a creer, pero a los cuantos meses vuelvo a encontrar a este hombre otra vez. Y me dice, oye, ¿por qué dejaste de ir a la iglesia? Entonces, pues le dije, no, es que eso no es para mí. Y me dice, no, dice que tienes que regresar y esto y lo otro. Pero para entonces yo ya estaba cansado de mi vida. Ya estaba cansado de drogarme. Ya estaba cansado del alcohol. Ya estaba cansado de todo eso. Y esa es otra llave, hermanos. Para que alguien cambie en su vida, tienes que estar cansado de tu propia vida. Tienes que estar cansado de tu pecado. Porque si tú no estás cansado de la misma vida, del mismo círculo, que no te trae nada bueno, nada va a cambiar. En ese momento yo tuve que hacer una decisión. Dije, ¿sabes qué? Ok, voy a la iglesia de nuevo. Y yo recuerdo que mis palabras fueron, ok, Dios, no sé si esto es de ti o no es de ti, pero por lo menos quiero que sepas algo, que por lo menos lo intenté. Entré a la iglesia y estaban diciendo, si alguien aquí que quiere dar su vida a Jesucristo, va a ser para enfrente. Y yo le pregunté a un muchacho, ¿qué es eso de darle la vida a Jesucristo? No entiendo, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que digo? ¿Qué es lo que hago? Y me dice, simplemente dice, ve enfrente. Fui enfrente y me pusieron las manos y me preguntaron que si quería aceptar a Jesucristo y que confesara mis pecados. Y bueno, lo hice, ¿no? Y de repente tuve como, no sé, no te puedo explicar, fue una experiencia. Entonces fue ahí donde cambió mi vida. Fue ahí donde dije, ok, pues si esto es de Dios, voy a seguir y voy a estudiar y hacer preguntas. Porque esa es otra cosa, hermanos. Si alguien en realidad tiene hambre de la palabra, van a hacer preguntas. Pero si alguien no tiene hambre, no van a hacer preguntas. Esa es otra llave. Hay mucha gente, hermanos, y te voy a poner como ejemplo, simplemente todo lo que quieren es la oración.
Yo hubiera parado ahí simplemente con la oración y nunca hubiera hacer preguntas de Dios o sobre la Biblia y nunca aprender. Porque hay mucha gente así. Simplemente quieren los beneficios de Dios, pero no quieren seguir estudiando, no quieren seguir conociendo a Dios. Y es ahí cuando las cosas malas siguen pasando una y otra vez. ¿Por qué? Porque tú no sabes tu identidad. Tú no sabes quién tú eres en Jesucristo. Pero déjame terminarte de platicar. Le di mi vida a Jesucristo, ¿verdad? Y desde ahí yo sentía que había algo adentro de mí. Yo decía, no sé qué es, Señor, pero yo sentía como que tenía que ayudar a la gente. Pero yo sabía que no era como algo físico, algo como supernatural, algo, no sé, o algo espiritual. Y no sabía, ¿verdad? Pero antes de eso, una vez estaba sentado en el sillón y de repente empecé a recordar mi niñez, todo lo que me pasó desde niño, lo de mi ojo, con lo de mi mamá, todo lo que me había pasado. Y empecé a llorar. Dije, pero no sé por qué me está pasando esto. Corrí a mi closet, me encerré ahí y le hice oración al Señor. Le dije, Señor, si yo ya te di mi vida, ¿por qué es que yo me siento así? No entiendo. Y me dijo Él, porque Dios habla. Dice en primera, dice, mi hijo murió por ti, murió por tus pecados. Y tú todavía, lo que está dentro de ti, no se le has dado todavía. Dice, y en segunda, tus inseguridades es porque tú no sabes quién tú eres en Jesucristo. Dije, wow. Dije, ok, pues me vas a tener que enseñar tú, o me vas a tener que mandar a alguien que me enseñe. Cuando yo hice esa oración, hermanos, como a las 2 semanas, habían como un seminario en la iglesia donde yo iba, y esos hermanos estaban hablando sobre cosas del Señor, o sea, de imponer mano a los enfermos, de sacar demonios, de infinidad de cosas, ¿verdad? Todo lo que nos dice la palabra, ¿verdad? Todo lo que Jesús hizo lo podemos hacer nosotros y aún mucho más mayores, ¿verdad? Obras mucho más mayores. Eso me llamó la atención porque nunca lo había escuchado ni que era posible para mí hacerlo. Entonces yo hice muchas preguntas y desde ahí pues empecé a ver cómo el poder de Dios trabajaba, porque ellos me empezaron a entrenar, no solamente en lo que decía la palabra de quién yo era en Jesucristo, sino salíamos a las calles, íbamos a los hospitales, íbamos a visitar a personas, ¿verdad? Y eso fue lo que me dio un propósito en la vida. Si usted no tiene un propósito en su vida como cristiano, es porque usted no está haciendo la palabra. Déjeme decirle algo, hermano. Nosotros estamos aquí para representar a nuestro Dios aquí en la tierra. No es solamente para decir soy cristiano simplemente porque vengo a la iglesia todo domingo. No, hermanos. Tenemos una misión aquí en esta tierra. Y vamos a ver lo que dice aquí. Vamos a ir a Colosenses capítulo 1, versículo 26 al 27. Dice, el misterio que había estado oculto de los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Dice Cristo en nosotros. Muchas personas simplemente saben que Cristo murió por nosotros, murió por nuestros pecados, y es ahí donde todo para. Pero Cristo no es un Dios muerto. Cristo es un Dios vivo que vive en nosotros. Es lo que dice la palabra. No está diciendo que usted está parado aquí y Cristo a ti. No, vive en nosotros, hermanos. Así es que cuando nosotros aceptamos
esa salvación, que es Jesucristo la salvación, es porque usted está aceptando al Señor en usted. El Señor lo va a limpiar. El Señor lo va a hacer nuevo. Es por la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Y es por eso, hermanos, que platico mi testimonio, para que entiendan que hay poder en Jesucristo. Yo soy ese testimonio. El día de hoy, hermanos, que nunca pensé en mi vida que iba a llegar hasta mis 20. Voy a cumplir 42 años. Gloria a Dios. A hoy, hermanos, tengo una familia, tengo una esposa, tengo hijos, ¿verdad? El Señor me ha dado la oportunidad ahora de predicar su palabra. No hay imposibles para Él. Pero también, hermanos, todo depende de nosotros. ¿Qué tanto tú quieres llegar con Dios? Porque podemos decir, sí, Dios lo puede todo, y sí lo puede todo. Pero a la misma vez, hermanos, nosotros le tenemos que dar acceso a Dios. Dios no lo va a hacer todo automáticamente. Déjate poner un ejemplo. Cuando yo fui a aceptar salvación, tuve que hacer una acción, ¿verdad? Tuve que decir, sí, aquí estoy, yo quiero esa salvación, ¿verdad? Fue una acción que yo tuve que hacer. El Señor no simplemente entró en mí y ya. No, tuve que decir, aceptar al Señor, reconocer que soy un pecador, ¿verdad? Hubo una acción. Tuve que darle acceso al Señor. Pues es lo mismo, hermanos, con todo lo que es del Señor. Una fe sin acción es muerta. La fe requiere acción. Y es por eso, hermanos, que es importante que nosotros reconocemos que el Señor vive en nosotros. Si usted ha aceptado al Señor en su corazón, si usted ha hecho a Jesucristo su Señor, porque son dos cosas diferentes. La salvación, ok, usted es salvo, usted ha recibido a Jesucristo. Ser su Señor quiere decir que usted va a obedecer sus mandamientos del Señor. Son dos cosas diferentes. Hay personas que simplemente confiesan con su boca, sí, yo soy salvo, pero vuelvo a repetir, no hay ninguna acción. Y es como dice la palabra, que la fe sin acción está muerta, así como el cuerpo sin el espíritu. Eso es lo que dice la palabra. Así que cuando nosotros hablamos de una manera, acordando la palabra, nuestras acciones tienen que machar con lo que decimos. No podemos confesar que Jesús es el Señor, Jesús es nuestro Señor, y nuestras acciones son completamente diferentes. Por eso, hermanos, que ahora que estamos en Jesucristo, nuestro espíritu es un solo espíritu con el Señor. Eso quiere decir que somos uno solo. Eso quiere decir que nuestro pasado se ha muerto. Nuestro pasado es el pasado. Usted es una nueva creación en Jesucristo. Aunque el enemigo intenta recordarte tu pasado, el enemigo a veces intenta recordar tu pasado, ya sea un ataque espiritual o un ataque a través de otras personas, tratándote de recordar tu pasado. Pero por eso, hermanos, tenemos que ser firmes y entender lo que el Señor nos está diciendo a través de su palabra. Pero, hermano César, simplemente el pastor solamente tiene la revelación para leer la palabra. No, hermanos. Si nosotros tenemos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que nos da revelación de esa palabra. Aquí no hay nadie especial. El único especial es Jesucristo en usted. Y por eso, hermanos, tenemos que entender la salvación.
Que no es solamente decir soy salvo y hasta ahí. No, hermanos. La salvación es más que, sí, te salvó de tus pecados, gloria a Dios, pero te salvó por un propósito también. Y es para servir al Señor aquí en la tierra. Y es no para regresar a nuestros pecados. Tú sabes, a veces voy, cuando iba a la casa de mi papá, y a veces les gusta tomar cerveza, no son borrachos ni nada, pero a veces les gusta tomar 2 o 3 cervezas, ¿verdad? Igual, y me dicen que soy un raro, que porque ya no quiero tomar, porque ya no quiero convivir con ellos. No me importa lo que digan. ¿Por qué? Porque esta palabra para mí es más importante. Porque, hermanos, pongámonos a pensar, si nosotros somos salvos y regresamos al pecado otra vez, entonces, ¿salvos de qué somos? Póngase a pensar. Hay otros entendimientos, otras doctrinas donde personas piensan que una vez salvo, siempre salvo. Nunca vas a perder tu salvación, y eso es una mentira. Porque si eso fuera verdad, entonces ¿por qué en la palabra nos está diciendo no pecar, no hacer esto, no hacer el otro? ¿Sabía que está en la Biblia dice, creo que está en Mateo, donde dice, muchos venirán en mi nombre y me dirán que en tu nombre yo expulsé demonios, en tu nombre yo sané? ¿Y qué dijo el Señor? Depártate de mí, ¿verdad? Que nunca te conocí. Entonces, hay personas que están haciendo todas estas obras para el Señor, pero nunca han tomado el tiempo para conocer al Señor y pasar tiempo con Él. Entonces, hermanos, tenemos que entender que nuestra salvación es más que decir soy salvo y ya. La salvación es importante, no solamente, ¿verdad?, para que nosotros seamos salvos, sino también para discipular a otras personas. Para que tu testimonio, ¿verdad?, pueda salvar a otras personas. Por eso que dice la palabra que Él nos ha dado el ministerio de reconciliación. Para que a través de nosotros, a través de Jesucristo, podamos reconciliar al mundo hacia el Padre. Ese es nuestro ministerio. Ese es nuestro llamado de todo cristiano. Así es que, hermanos, tenemos que entender que Dios es más grande de lo que pensamos. Y otra de las cosas que me llama la atención, especialmente en Latinoamérica, cuando dicen Diosito, Diosito. No diga Diosito. No diga así. Porque no es un Diosito. Es Dios grande. Amén. Dice aquí, vamos a ir a, perdón, denme un minuto. Vamos a ir a Romanos capítulo 6, versículo 17 al 19. Dice, pero gracias a Dios, que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina, la cual fuiste entregado, y libertados del pecado, veniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por nuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis nuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora para santificación presentar nuestros miembros para servir a la justicia. Para servir a la justicia. Y es otra cosa, ¿verdad?, que a veces no entiendo. Cuando tienen esa doctrina, a veces también otras personas donde todos tienen que ser guiados por el Espíritu antes de hacer algo. ¿Usted fue guiado por Satanás cuando estaba en el mundo para tomar? ¿Usted le tenía que pedir permiso a Satanás para ir a tomar o a drogarse? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaba
antes de venir a Cristo, estaba en la naturaleza de Satanás. Su naturaleza es de hacer cosas mundanas, de tomar, de drogarse, de ser un mujeriego, etc. Cualquier vicio. ¿Y por qué ahora que estamos en Jesucristo, por todos aquellos que son salvos, ahora por qué le tenemos que preguntar todo a Dios en algo que ya te dijo que hicieras en su palabra? Si nosotros estamos en Jesucristo y conocemos al Señor a través de su palabra, entonces tenemos la naturaleza del Señor para hacer lo bueno. Pero vuelvo a repetir, cuando uno estaba en el mundo, ¿verdad? Usted no le pedía permiso a Satanás o le hacía oración a Satanás para ver si iba a tomar o no, o si iba a hacer una cosa mala o no. No, usted simplemente lo hacía. ¿Por qué? Porque esa era la naturaleza en la que estábamos antes. Pero ahora que estamos con Dios, la naturaleza es de siempre hacer lo bueno. Ese es nuestro Señor. Y eso es lo que vuelvo a repetir una y otra vez, porque quiero que entiendan, hermanos, especialmente aquí en los Estados Unidos tienen esa doctrina, pero especialmente en Latinoamérica también, donde piensa que Dios es el que está castigando. Y Dios es no el que está castigando. Es Satanás. Y también nuestras acciones. ¿Cómo me va a decir, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a decir una persona que fuma y de repente le da cáncer y después quiere inculpar al Señor? No. Culpa de usted fue porque usted tuvo un vicio que no paró. Pero ¿por qué Dios permitió esto? No entiendo. ¿Por qué Dios permite que sea un drogadicto? ¿Por qué Dios permite que sea un alcohólico? En primera, Dios nos dio voluntad propia a cada uno de nosotros. Dios no controla a nadie. Si Él controlara a cada persona, eso quiere decir que Él está contradiciendo su propia palabra. También la palabra nos dice que lo que nosotros desatemos aquí en la tierra se va a desatar en los cielos. Que lo que nosotros atemos aquí se va a atar en los cielos. En otras palabras, lo que usted permita aquí en esta tierra, ¿verdad? Va a ser igual en los cielos. Eso es lo que usted está permitiendo en su vida. Usted tiene el poder para decir sí y no. Por eso, hermanos, tenemos que entender que en esta vida, si usted en realidad de corazón le ha dado su vida al Señor, es porque usted va a vivir para el Señor y usted va a morir para el Señor. Por eso que hay mucha gente afligida, porque no entienden lo que son ellos en Jesucristo. No entienden los beneficios de la cruz. No entienden los beneficios del nuevo hombre que es Jesús. Simplemente, hermanos, estoy aquí para decirles que no es imposible. ¿Recuerdan cómo les estaba diciendo que el enemigo plantó una semilla, ¿verdad?, en mí, donde yo no podía ver a ninguna mujer como una mujer normal? Para mí toda mujer era igual. El Señor me liberó de todos esos pensamientos, me liberó de adicciones, me liberó de hacer maldades, de hacer muchas cosas que yo hacía. El punto que quiero hacer, hermanos, es que el día de hoy, si usted no le ha dado su vida a Jesucristo, a hoy es el día. A hoy es el día de salvación. Hoy es el día para recibir la bondad del Señor. Dice la palabra que es la bondad del Señor que trae al hombre al arrepentimiento. Dios está esperándolo. Dios está esperando a que venga hacia Él, que tú des ese paso. Dios no te va a forzar a hacer nada. Tú tienes que acceder.
y a hoy es el día de salvación. Y en otras enseñanzas vamos a dar qué son los beneficios de salvación, porque si Dios es un Dios que sana, si Dios es un Dios que provee, que da, y cuando Él vive en usted, ¿qué cree? Todo eso lo tiene en usted. Tiene sanación, tiene salvación, tiene todos los beneficios, todo lo que es el Señor. No podemos decir, vuelvo a repetir, sí, yo creo en el Señor, yo creo en la Biblia, pero nuestras acciones son diferentes. Así es que, hermanos, voy a hacer oración y voy a hacer un llamado. Padre, te doy gracias por este servicio. Te doy gracias, Señor, por el testimonio. Y te doy gracias, Señor, por todo lo que has hecho en mi vida. Y te doy gracias, Señor, por lo que vas a hacer en la vida de nuestros hermanos y hermanas y todo aquel que va a aceptar al Señor a hoy en sus corazones. Y no solamente aceptarlo, sino a caminar en tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Hablo, Señor, que tu bondad sea que los toque cada día y que sea tu bondad, Señor, que los atraiga más y más hacia ti, hacia el arrepentimiento, Padre. Así es que, Señor, bendigo a todo aquel que me está viendo en el nombre de Jesús. Amén.